Bueno, la presentación y hoy también vamos a trabajar en un Excel para poder revisar el proceso de operación renta, el ejemplo, pero en ProPyme en general, ya que hoy, nuestro tercer día, tenemos este régimen ProPyme en general que vamos a ver más en detalle. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar ya de lleno con el contenido para alcanzar a verlo dentro del tiempo estipulado. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo que es el mismo ejemplo que estábamos viendo ayer para el ProPyme transparente, pero lo vamos a adaptar, digamos, para aplicarlo a un ProPyme en general. Entonces, así vamos a poder ir viendo las diferencias, no nos vamos a centrar en lo que es lo mismo, sino que vamos a ver principalmente las diferencias. Y una de las principales diferencias es poder ocupar el beneficio de la reinversión del artículo 14 letra E, y también voy a repasar un poco que quedaron dudas, vi ahí ayer en los comentarios, en las preguntas, muchas dudas respecto al crédito 33 bis, que también lo vamos a ocupar ahora. Entonces agregué esa parte también a esta presentación para que lo podamos ver y quede más claro el tema del 33 bis, del beneficio por compras de activos fijos. Además, dentro del ejercicio, entonces vamos a completar los recuadros principales para un ProPyme general, que vienen siendo recuadro 17 para ver el resultado del periodo, resultado tributario, recuadro 19 para el capital propio tributario simplificado, recuadro 18 para la determinación de la renta afecta impuesto, recuadro 20 de los registros de renta empresarial y recuadro 21 del saldo acumulado de crédito. Y finalmente vamos a ver cómo completar la declaración jurada 1948. Y ese es el contenido que tenemos preparado para nuestro tercer día de la semana larga. ¿Ya? Entonces, y otro punto que vamos a ver extra aquí también tiene que ver con los gastos rechazados, que sí van a tener una mayor incidencia en el caso de los ProPyme en general. Entonces voy a partir con ese contenido y después viendo los beneficios tributarios. ¿Bien? Entonces, ayer estuvimos viendo que en el fondo, para que un gasto yo lo pueda rebajar una vez que esté pagado en los ProPyme, tiene que cumplir con los requisitos de gastos necesarios. Y el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta tiene la definición de estos gastos necesarios. Yo les comentaba y les recomendaba leer la circular 53 del año 2020, donde tenemos más detalles y más ejemplos específicos de los gastos necesarios, ¿ya? Pero los gastos necesarios son aquellos que tengan una aptitud de generar renta en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, ¿ya? Entonces, de la reforma tributaria que empezó a aplicarse desde el año 2020, se amplió mucho más la definición de gastos necesarios, permitiéndonos poder tener otros gastos que antes no eran aceptables. Entonces, el hecho de que tenga la aptitud de generar renta o para producir renta puede ser, por ejemplo, que una empresa quiere ampliar el giro, de empezar a dedicarse a otro giro que actualmente no se dedica, y para eso va a realizar un gasto que específicamente puede ser, por ejemplo, un estudio de mercado. Y en el estudio de mercado finalmente se desembolsa ese gasto, pero el estudio nos arroja que en realidad no es muy conveniente desarrollar ese giro y la empresa finalmente decide no desarrollar ese nuevo giro o esa nueva actividad. Entonces, más allá que finalmente ese estudio no haya generado un ingreso futuro en otro año cuando se desarrolle el giro, porque finalmente no se va a desarrollar, igual yo lo puedo considerar como gasto porque en su momento tenía la aptitud de poder generar renta y el objetivo, ¿cierto?, era más adelante poder generar. O también importante estar asociado al interés, desarrollo o mantención del negocio, entonces no necesariamente un gasto tiene que estar 100% relacionado con los giros que se van a desarrollar en la empresa, sino que también, por ejemplo, tenemos que cumplir con obligaciones medioambientales, o por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, empresas que tenían que tener disponible alcohol gel, mascarilla, el termómetro, etcétera, distintas cosas para un cumplimiento normativo, ¿ya? Y si bien eso no iba a generar un ingreso extra, eran
necesario para poder desarrollar y mantener la actividad dentro de estas condiciones. Bien. Entonces, dentro de los requisitos, si bien el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta es más bien para una empresa 14A semi-integrado, de ahí surge este artículo 31 para aplicar en los 14A semi-integrados, los adaptamos y los aplicamos a los ProPyme de acuerdo a lo que se tenga que ocupar. Por ejemplo, además de que se traten de gastos necesarios para producir la renta o aptitud para producir la renta, en el requisito número 2 es aplicable solo para el 14A semi-integrado que dice que no haya sido rebajado en virtud del artículo 30. Y el artículo 30 son los costos. Entonces, de acuerdo a la estructura del 14A semi-integrado, tenemos primeramente rebajar los costos y después los gastos. Y si ya rebajé algo como costo, no lo puedo volver a rebajar como gasto. Eso no aplica para el ProPyme, porque en el fondo el ProPyme rebaja los egresos pagados, no hace una separación de costo y de gastos. El punto 3 aplica que se encuentren pagados en el caso de los ProPymes y en el caso del 14A también que se encuentren pagados o adeudados, ¿sí? En el ejercicio comercial correspondiente. Y punto número 4, muy importante, que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, acá necesitamos el respaldo del gasto, tener la boleta, tener la factura, tener la boleta de honorario, o haber hecho un contrato y pagar con liquidaciones de sueldo y pagar las cotizaciones previsionales de trabajadores dependientes, ¿ya? Entonces es importante. Ahora, si por ejemplo, que ahora está igual de moda, por así decirlo, muchas empresas realizan gastos de servicios digitales extranjeros, también ahí, en ese caso, tenemos una normativa especial para aplicar cuando son servicios digitales extranjeros para que se pueda pagar el IVA dependiendo de las características de la empresa. Entonces, si una empresa vende con IVA, el mecanismo es que pague el valor neto al proveedor extranjero, después emite una factura de compra y pague ese IVA en el formulario 29, que a la vez va a poder recuperarlo como IVA crédito fiscal. Entonces, con ese mecanismo yo genero que pueda ocupar ese gasto por servicios digitales pagados en el extranjero como publicidad en Facebook, o tener enlazado el correo email, o pagar publicidad en Google Ads, o tener un almacenamiento como Dropbox, etc. ¿Ya? Exclusiones de los gastos necesarios, principalmente que no sean para el giro o que no sean para el interés, desarrollo o mantención del giro de la empresa, que no cumpla la definición en el fondo. Y además está la exclusión específica de automóviles, station wagons o similares. Por ejemplo, Citicar, la Sedán, la SUV, de partida son gastos rechazados, excepto que sea del giro principal de la empresa, por ejemplo, una empresa de taxi. Obviamente una empresa de taxi o radiotaxi o de transporte de pasajeros sí puede tener este tipo de vehículo porque es parte principal del negocio. Pero el resto de las empresas que no tiene como tal un, digamos, giro asociado a estos vehículos, tienen, de partida son gastos rechazados, excepto que envíe una petición administrativa al Servicio de Impuesto Interno para que le acepten este gasto de automóviles, adjuntando un listado considerable de cosas que pide el Servicio de Impuesto Interno para justificar que ese tipo de vehículo es el necesario para la empresa y que en el fondo va a generar más beneficios que... Ya. Entonces, como gastos no aceptados, gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa, que no se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, destinados a negocios ajenos o efectuados en interés de terceros. Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes del activo de la empresa usado para fines personales de sus propietarios, socios o accionistas. Por ejemplo, si la empresa compra una propiedad, un departamento, y en ese departamento vive el socio, eso es un gasto no aceptado, que después pasa a ser un gasto rechazado, que le tengo que atribuir directamente al dueño que está aprovechando estos beneficios que son de la empresa. La adquisición y arrendamiento, así como también todos los gastos asociados en mantenimiento, combustible, lubricantes, reparaciones, seguros de los automóviles, station wagon o similares.
y gastos incurridos en supermercados y comercios similares cuando no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente. Entonces, las compras en supermercado también tienen un ojo sobre la mira, porque pasaba mucho, o pasa todavía, que los dueños de la empresa van a hacer las compras del supermercado para su uso personal, para su casa, y piden factura para poder ocupar ese gasto en la empresa y poder recuperar el IVA. En realidad eso no se puede hacer, es un gasto no aceptado. Pero yo sí puedo ir al supermercado, por ejemplo, si, no sé, soy una empresa de repostería y me faltaron algunos ingredientes y voy al supermercado a comprar esos ingredientes para los pasteles, eso es aceptado porque tiene que ver con el giro. O si es que voy al supermercado a comprar útiles de aseo para mantener el orden y el aseo en, no sé, la oficina, eso también es aceptado. Y pasamos a lo que son los gastos rechazados que vamos a ver aplicados también en el caso de los ProPyme en general. Entonces, como gastos rechazados que están definidos en el artículo 21, tenemos 3 incisos. Inciso primero, el cual tenemos gastos rechazados asociados a la empresa que ya están pagados y sobre los cuales la empresa va a tener que pagar un impuesto único del 40%. Aplica para el ProPyme en general y el 14 semi-integrado, que hoy estaremos viendo como la aplicación para el ProPyme general. No logra acreditar la naturaleza o efectividad del desembolso. Por ejemplo, aquí tenemos gastos si es que yo no tengo el comprobante de ese gasto, no tengo la boleta, no tengo la factura, le pagué a alguien pero no le pedí la boleta de honorario, etcétera. Ahí vamos a tener entonces un gasto rechazado que vamos a ver el tratamiento específico y ahí vamos a poder determinar este impuesto único que vamos a tener que pagar dentro del formulario 22. ¿Ya? Bien, después tenemos gastos rechazados del inciso segundo. Son aquellos que están definidos de ahí en el artículo 21, inciso segundo, pero no pagan el impuesto único del 40%, sino que solamente no los puedo considerar como gasto, como una rebaja. Y son, por ejemplo, gastos por multas pagadas a entidades públicas. Si me atraso en enviar un formulario 29 y me cobran una multa, voy a tener que, en el fondo, considerar ese gasto rechazado como inciso segundo, y ahí vamos a ver en el formulario 22 cómo nos va a influir. El impuesto a la renta que paga la empresa, ProPyme general, 14A semi-integrado, también es un gasto rechazado que no voy a poder descontar como gasto en el fondo, y no va a pagar el impuesto único al 40%. Y finalmente tenemos el inciso tercero del artículo 21, que lo que me menciona es aquellos gastos rechazados asociados directamente a los dueños de la empresa. Como les daba el ejemplo, si una persona, un socio compra con factura a nombre de la empresa en el supermercado, pero en realidad es un gasto personal, gasto rechazado del inciso tercero, que la empresa ProPyme en general y 14A semi-integrado van a tener que informar en la declaración jurada 1909 para que al socio se le sume ese gasto rechazado en la base de impuesto global complementario y además pague un impuesto del 10% extra. Entonces, va a depender en qué tramo esté en la tabla de impuesto global complementario el dueño, y adicional un 10% que va a pagar el dueño en su formulario 22 y la empresa como tal, ¿cierto?, lo tiene que informar. ¿Ya? Sí, ahí tenemos distintos gastos rechazados que podemos ver aplicados. Vamos a ver ejemplos ahora cómo le aplica al ProPyme general. Y ayer vi que llegaron muchas preguntas, muchas dudas con respecto al crédito 33 bis por compras de activos fijos. Entonces, quise agregar también esta presentación porque también lo vamos a ver aplicado en el ejemplo del ProPyme general. Entonces, tenemos bienes adquiridos nuevos en el mercado nacional o externo que puedan ser depreciables. Entonces, con activo fijo aquí depreciable, tengamos en consideración que son bienes inmovilizados, que tienen un valor significativo y que van a durar más de un año en la empresa, y que la empresa los compra para poder producir o para poder generar la administración de la empresa. Por ejemplo, si se compra un computador para una empresa, y para poder gestionar el tema con los clientes, poder gestionar las ventas, eso es un gasto aceptable, y ahí es un activo fijo. Si se compra un celular, también se considera activo fijo.
En el ejemplo que estaba dando de la pastelería, si es que yo compro un horno, también es un activo fijo. ¿Ya? También aplica para bienes nuevos tomados en arrendamiento con opción de compra, ¿ya? O leasing financiero. No aplica para las empresas que entregan el leasing financiero, no aplica para la mantención o reparación de obras ya construidas, no aplica para bienes que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excepto que sean camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga, o buses que presten servicios interurbanos o rurales de transporte público remunerado de pasajeros. Tampoco aplica este beneficio para la compra de terrenos. El beneficio lo vamos a calcular como vimos ayer sobre si la empresa afecta IVA, lo tomo sobre el valor neto porque el IVA lo va a recuperar la empresa. Si la empresa es exenta de IVA, vende sin IVA, entonces voy a tomar todo el valor, incluido el IVA, que no pude recuperar. Y si estamos hablando de un leasing financiero, tengo que tomar el valor total del contrato, que vienen siendo las cuotas más la última cuota de opción de compra. Aquí tenemos topes, no puede exceder el beneficio de las 500 UTM o el impuesto de primera categoría. En el caso del ProPyme general, dijimos que estamos aplicando un 10% de este impuesto, y como el ProPyme transparente no tiene impuesto de primera categoría, asumo el mismo porcentaje vigente para el ProPyme general para poder hacer este tope, ¿ya? Si la empresa tiene pérdida tributaria, no lo puedo ocupar, ya que es una duda muy, muy común que me llega. Si hay excedentes de este beneficio, no lo puedo pasar para después. En el caso del ProPyme general y el 14A semi-integrado, solamente puedo ocupar este beneficio para pagar el impuesto de primera categoría, no para pagar otras cosas, y no se devuelve si es que sobra en el caso de los ProPyme general y 14A semi-integrado. Pero si en el ProPyme transparente, que este crédito se lo asignamos a los dueños, le sobra, en el fondo tenía menos impuesto global complementario que pagar y le sobra beneficio 33 bis, sí puede recibir una devolución el socio de este crédito 33 bis, ¿ya? Bien. ¿Y el porcentaje? ¿Qué porcentaje vamos a ocupar? En el ejemplo ocupamos el 6% porque el promedio anual de ventas no superaba las 25.000 UFs anuales. Cuando una empresa tiene ingresos desde 25.000 UFs hasta 100.000 UFs promedio en los últimos 3 años, tiene que aplicar esta fórmula. 6 por 100.000 menos el promedio de venta anuales en UF dividido en 75.000. Si este resultado que me va a dar un porcentaje es menor al 4%, aplico el mínimo que es el 4%. Y si la empresa tiene ingresos superiores a 100.000 UFs, ocupo el 4% de el beneficio, que es un 4% sobre el valor del activo fijo que puedo ocupar. ¿Ya? Y otro beneficio que es exclusivamente para el 14A semi-integrado y el ProPyme general, el ProPyme transparente no puede ocupar este beneficio, es rebajar la base sobre la cual se va a calcular el impuesto por un incentivo al ahorro, si es que de la utilidad que generó la empresa, los dueños no retiraron toda esa utilidad. También va a tener tope de 100.000 UFs anuales este beneficio, ¿ya? Perdón, el ingreso promedio anual de los últimos 3 años tiene que ser hasta 100.000 UF. Si una empresa tiene ingresos mayores a 100.000 UF, no puede ocupar el beneficio. No puede ser ocupado por empresas que tengan ingresos mayores al 20% asociados a instrumentos de renta fija, posesión de explotación de cualquier título de derecho social, cuotas de fondo de inversión, cuotas de fondos mutuos, acciones de sociedad anónima, contratos en asociación o cuentas de participación. Y el tope del beneficio son 5.000 UF. Y lo vamos a ver aplicado cómo se calcula, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio ProPyme general, que, como les mencionaba al principio, es el mismo ejercicio que estuvimos viendo ayer, el mismo enunciado, pero que lo vamos a aplicar para el ProPyme general. Entonces, voy a poner un poco de zoom, ¿bien? Y me voy a ir directamente a completar los recuadros 17. El primer recuadro que vamos a completar es el recuadro 17, que es la base imponible de este ProPyme general.
Entonces, en el recuadro 17, ¿sí? Vamos a determinar, del formulario 22, vamos a determinar la base imponible para el PROPYME. Los ingresos percibidos, en este ejemplo, no variaron. Los ingresos devengados, en este caso por operaciones relacionadas del artículo 14, letra A, tampoco variaron. Eran 3 millones que habíamos vendido a una empresa relacionada del régimen 14A y que no nos había pagado, y lo tengo que informar en esta línea igual. Acá tenemos el reajuste del PPM, que está considerado como otros ingresos devengados en este caso, y el crédito 33 bis, que también lo voy a volver a revisar, que era donde quedaron hartas dudas ayer. Se había comprado un activo fijo nuevo que cumplía las características, requisitos para aplicar el 33 bis. La empresa puede ocupar el 6% del beneficio, así que 6% por el valor neto de la compra me da 120.000 pesos el crédito 33 bis, y que no supera los topes establecidos, así que el beneficio es de 120.000 pesos. Pero para poder ocupar este beneficio, yo primero lo tengo que agregar dentro de los ingresos, y después voy a poder, en el fondo, y después voy a poder ocupar este beneficio para rebajar el impuesto determinado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí, ahora, ¿qué diferencias hay sobre estos ingresos que estamos revisando en comparación con el PROPYME transparente? En el PROPYME transparente yo tenía que agregar también los dividendos y el incremento del crédito de impuesto de primera categoría por estos dividendos recibidos por participación en otras empresas. ¿Ya? Que recordemos, aquí en el enunciado teníamos que la empresa había recibido estos dividendos desde otra empresa. En el PROPYME transparente lo agregamos en los ingresos y lo agregamos también con los créditos de impuesto de primera categoría. El PROPYME general no los agrega en los ingresos, y esa es la principal diferencia que existe, PROPYME transparente, PROPYME general con los ingresos. Después pasamos a los egresos, ¿ya? No tenemos diferencia con respecto a las existencias o insumos del negocio pagados, tampoco hay diferencia con las remuneraciones pagadas. Tenemos la adquisición de los activos fijos, que era uno nuevo y que habíamos pagado el 50% de una camioneta que se había comprado, pero solamente se había pagado el 50% de 3 millones. Tenemos la rebaja de los intereses por préstamos. Y aquí viene la diferencia con PROPYME transparente, PROPYME general. El PROPYME general, por estructura, en los egresos sí tiene que rebajar los gastos rechazados. Y vamos a informar de manera aparte los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero e inciso tercero. Recordemos, el inciso primero en este ejemplo es por que la empresa realizó compras, ¿ya? Para las fiestas patrias, pero no tiene el respaldo, no tiene la boleta, no tiene la factura, gasto rechazado del inciso primero. Y se informa aquí en el código 1421. Mientras que el gasto rechazado, que en este caso es un gasto rechazado del inciso segundo, lo voy a anotar en el código 1422. Y lo voy a rebajar por 14.000 pesos, que en este ejemplo se había pagado una multa por enviar el formulario 29 fuera de plazo, y eso es informado en otra línea aparte, los separamos, estos gastos rechazados. En el PROPYME transparente no lo rebajábamos, no los dejábamos fuera estos gastos que no eran aceptados. Ya que aquí teníamos en otro gasto el pago de la patente, ¿sí? Entonces, ahí vamos a llegar primeramente al total de los egresos. Pero luego hago un ajuste de agregar los gastos rechazados del inciso segundo. ¿Por qué? Porque si bien aquí lo estoy rebajando como un gasto dentro de los egresos pagados, dijimos que este gasto no era aceptado y por lo tanto no lo puedo ocupar para rebajar la utilidad o la base imponible que vamos a determinar. Entonces, si bien aquí lo rebajo como un egreso, luego lo agrego. Y el efecto
va a ser 0. O sea, lo estoy restando y después lo estoy sumando por el mismo valor. Queda en 0 el efecto de este gasto, es decir, no lo estoy considerando dentro de los gastos pagados para rebajar la base imponible. Ahora, ¿por qué si estoy rebajando los gastos rechazados del inciso primero e inciso tercero y no los agrego? Porque los tengo que rebajar de esta base imponible para que no se calcule el impuesto de primera categoría sobre estos 500.000 pesos y después de manera aparte voy a pagar un impuesto único del 40%. Bien. Así vamos a llegar a la base imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro según el artículo 14 letra E, que viene siendo ingresos menos egresos más el ajuste del gasto rechazado, inciso segundo. Y ahí llegamos a una prebase imponible antes de ocupar el beneficio del incentivo al ahorro. Y para el cálculo del incentivo al ahorro, se los voy a mostrar acá. Vamos a tener la prebase imponible que acabamos de determinar, que en este ejemplo nos da 56.635.708 pesos. Le rebajamos los gastos rechazados del inciso segundo. Recordemos que estos gastos rechazados no están considerados aquí como gastos, pero en realidad es un gasto que la empresa sí tuvo que pagar, entonces lo rebajo porque eso ya no está en la utilidad. Y además rebajo los retiros que hicieron los dueños durante el año, que en este ejemplo era en total un retiro entre ambos socios, aquí están arriba, 6 millones y 5.400.000 pesos. Me da un retiro de 11.400.000 pesos en el año. Así saco la suma de estos montos y me va a dar la base o utilidad que quedó reinvertida en la empresa. Es decir, ya se le rebajó el gasto rechazado que no le habíamos rebajado y además saqué o rebajé los retiros y solamente me queda la utilidad que quedó dentro de la empresa reinvertida. Y el beneficio se aplica el 50% sobre este monto. Entonces aquí el 50% vendrían siendo 22.610.854 pesos que voy a rebajar, y esto es lo que traslado al formulario 22 acá. Incentivo al ahorro según el artículo 14 letra E. Rebajo este beneficio y voy a llegar finalmente a la base imponible que sí va a estar afecta al impuesto del 10% este último año, que nos queda esa tasa del 10%. La prebase imponible, menos el beneficio del incentivo al ahorro, me da una base afecta impuesto de primera categoría de 34.024.854 pesos. ¿Ya? Ahora, este monto lo vamos a traspasar a la primera parte del formulario 22, ¿cierto? Aquí en el código 18 va a ir la base imponible para que acabamos de calcular en el recuadro. Entonces, vamos a ver si quedó pegado. A ver. Ya, no me quiere pescar, voy a abrir este otro aquí, a ver si pesca esto acá. Entonces aquí teníamos el resultado final del recuadro 17, los 34 millones, que es nuestra base, que vamos a traspasar, como les decía, al código 18 de la base imponible. Entonces, traspasamos ese monto, ya le voy a poner la fórmula para que me funcione. 34.024.854. De rebajas al impuesto, ¿qué rebajas tenemos? El crédito 33 bis.
El crédito 33 bis era de 120.000 pesos, que además voy a informar en el recuadro número 8, donde dice créditos por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio, código 366. Aquí también va a ir informado lo que son los 120.000 pesos. Lo voy a dejar así para que me tome el monto. $120.000 en el código 366. Y en la parte de acá, rebaja el impuesto código 19, también iría esos 120.000 pesos en el fondo. Y en el código 20 vendrías dando el impuesto de primera categoría determinado después de la rebaja. Es decir, base imponible por el 10%, que es la tasa de impuestos que estamos aplicando último año, ProPyme general, menos la rebaja al impuesto que es, en el fondo, este crédito 33 bis. Y me da un impuesto determinado de 3.282.485 pesos. Además, vamos a tener que calcular el impuesto único del 40%. ¿Cuál es nuestra base para calcular nuestro impuesto del 40%? Lo vamos a sacar directamente de la base imponible, que es el gasto rechazado de los 500.000 pesos, ¿ya?, por compras que no tienen el respaldo. Y en el código 114 va a ir el 40% de este gasto rechazado inciso primero, que son 200.000 pesos de impuesto único por este gasto rechazado que tengo que informar. Luego vamos a rebajar en el código 36 el PPM pagado actualizado, que son los 398.208 pesos, que estábamos viendo ayer, ¿cierto?, cómo se corregía este monto, ponemos el valor actualizado. Y finalmente aquí tenemos el cálculo. Tenemos el impuesto de primera categoría, que ya incluye la rebaja del crédito 33 bis de 3.282.485. Tenemos que pagar el impuesto único del 40% de 200.000 pesos, se lo sumamos y le restamos el PPM. Finalmente, a diciembre nos da un impuesto determinado de 3.084.277, lo traspaso al código 90, y ojo que después en abril voy a tener que aplicar un reajuste que todavía no sabemos, lo vamos a saber el 8 de abril, y este reajuste se aplica sobre este monto que está calculado a diciembre. Aquí en el Excel hay un supuesto del 3%, no sabemos cuál va a ser el reajuste todavía, y finalmente en este supuesto nos da un impuesto determinado a pagar en abril de 3.176.805 pesos. Aquí tengo la otra pestaña correcta. Bien, entonces, ya completamos recuadro 17 y pudimos calcular cuáles son los impuestos determinados, pero no queda hasta ahí la información que tengo que completar del ProPyme general. Además, vamos a tener que calcular el capital propio tributario simplificado. ¿Qué diferencias tenemos específicamente con el ejemplo que estábamos viendo ayer, ProPyme transparente? Que se tiene que incorporar los retiros o dividendos percibidos en el ejercicio por participación de otras empresas, ¿ya? Como no los agregamos dentro de los ingresos, lo tengo que incorporar dentro de este recuadro capital propio tributario simplificado. En el ProPyme transparente, ¿qué agregábamos aquí? Agregábamos solamente, que en realidad no agregábamos, restábamos el crédito que venía por el impuesto de primera categoría asociado a estos retiros o dividendos percibidos. ¿Bien? Además, vamos a tener que rebajar solamente los gastos rechazados del inciso segundo que no estaban incorporados en la base imponible. En el ProPyme transparente rebajábamos aquí todos los gastos porque no lo habíamos rebajado dentro de la base imponible. En el ProPyme general ya rebajamos los gastos rechazados de inciso primero e inciso tercero en la base imponible. Entonces solamente tengo que rebajar el gasto rechazado de inciso segundo, que en este caso multas por pago de F29 atrasado. Y además vamos a tener que
incorporar la rebaja del incentivo al ahorro que estaba siendo descontada de la base imponible a efecto de impuesto de primera categoría, y aquí la incorporo, para llegar finalmente a mi capital propio tributario simplificado. Este capital lo traspasábamos al código, en este caso vamos a determinar el RAI, ¿ya? ¿Qué es el RAI? Son rentas afectas a impuestos, que en otras palabras vendría siendo las utilidades que ha generado la empresa, que los dueños tienen que retirar en algún momento y que van a quedar afectas a impuestos finales, es decir, al global complementario para personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Partimos desde el monto que nos quedó en el recuadro 19, por eso primero debemos completar el recuadro 19 y después el recuadro 18. Entonces esto es lo que nos quedó de saldo de capital propio tributario simplificado. En esta parte tenemos que agregar los retiros que hicieron los dueños durante el año a valor histórico. En el ejemplo retiraron en total 11.400.000 pesos. Llegó un subtotal. Voy a descontar los ingresos no renta o rentas exentas. Y en este caso, uno de los dividendos que percibió la empresa este año era ingreso no renta, que lo tenemos acá. Estos 755.100 pesos es un dividendo percibido de una empresa y nos informó que era no afecto a impuestos finales. Por lo tanto, como es no afecto a impuestos finales, y yo ya lo había incorporado dentro del capital propio tributario simplificado con los dividendos o retiros percibidos, ahora lo voy a tener que restar para que no quede afecto a impuestos finales cuando los dueños retiren de este RAI. Y además tengo que descontar el capital aportado por los dueños. ¿Sí? En este ejemplo, habían aportado un capital de 25 millones de pesos. Finalmente, llegamos en este caso al RAI del ejercicio de 60.821.708 pesos. Luego de completar el recuadro 18, vamos a pasar a lo que es el recuadro número 20, que son los registros de renta empresarial. Yo en este registro tengo distintas columnas que en el fondo es información para que cuando los dueños retiren yo pueda ir imputando de acuerdo a la columna correspondiente. En este ejemplo tenemos RAI, que se generó en el ejercicio, como es nuestro primer año, aumento del ejercicio propio, va a ir en el código 1463 y no tenemos historial ni saldo anterior. Además, en este ejemplo, ¿cierto? Vamos a tener un ingreso no renta por el dividendo percibido desde otra empresa que tenemos participación y que está clasificado como ingreso no renta por 755.100 pesos. ¿Ya? Entonces, en este recuadro vamos a anotar el RAI, renta afecta a impuestos, y en REX tenemos rentas exentas, como por ejemplo, rentas atribuidas propias de empresas que hasta el 2019 tenían el 14A renta atribuida y quizás tienen algún saldo ahí que no han retirado. ISFUT, impuesto sustitutivo al FUT, quiere decir utilidades que venían con anterioridad al 2016, que era cuando existía el FUT y se pagó una tasa de impuesto sustitutiva para esas utilidades que estaban pendientes de retirar, y si ahora se retiran desde esa columna, no pagan impuestos finales, ¿ya? Tenemos renta exenta, ingresos no renta, y finalmente el STUT, que son saldo total de unidades tributarias, utilidades tributables, que saldo total de utilidades tributables, ahí sí, que viene también desde que existía el FUT, anterior al 2016, empresas que quizás todavía tienen un saldo que no pagaron el impuesto sustitutivo, y que cuando sean retiradas van a pagar también impuestos finales. Bueno, antes de seguir explicándolo aquí, voy a explicarlo en el registro de renta empresarial que preparé acá en el Excel para que se entienda un poco más. Entonces, además del recuadro 20 que nosotros tenemos las rentas del registro de renta empresarial, vamos a tener en el recuadro 21 los saldos acumulados de crédito, es decir, impuestos de primera categoría que pagó nuestra propia empresa o que va a pagar, y también aquellos créditos de impuestos de primera categoría que vienen desde
otra empresa a la cual recibimos dividendos o retiros por tener participación en estas otras empresas. Entonces, vamos a tener el crédito de impuesto primera categoría asociado o generado este año por la utilidad que generó la empresa. En este caso, como es un impuesto que está pagando una empresa ProPyme en general, es un impuesto no sujeto a restitución con derecho de devolución. Y aquí está el impuesto de primera categoría, que lo voy a tener que informar también dentro del recuadro 21. Impuesto de primera categoría, base imponible generada en el ejercicio, no sujeto a restitución con derecho a devolución. También otros créditos que tenemos asociados por los dividendos percibidos. Había un dividendo que venía de una empresa ProPyme general, por lo tanto también es no sujeto a restitución con derecho a devolución, pero lo voy a informar en la línea de impuesto de primera categoría por retiros, dividendos, remesas percibidos, en esta misma columna. Pero el otro crédito de impuesto de primera categoría asociado a otro dividendo percibido es sujeto a restitución con derecho a devolución porque viene de una empresa 14A semi-integrado. La empresa en la cual tenemos participación es del 14A semi-integrado y todos estos impuestos de primera categoría asociados a un 14A semi-integrado son sujetos a restitución. Así que los vamos a poner en esta columna. Y también en el recuadro 21 lo vamos a informar en la columna que dice sujeto a restitución con derecho de devolución generado a contar del 1 de enero del 2017, y aquí tenemos el impuesto de primera categoría por retiros, dividendos, remesas percibidos, pero que en este caso viene un 14A y lo clasifico en esta columna que finalmente es con restitución. ¿Ya? Así que esos son los créditos que tenemos disponibles. Ahí vamos a sacar un total antes de las imputaciones de los retiros que se hicieron en el año. El primer socio retiró 6 millones de pesos, que los vamos a imputar primeramente a la columna raya en este caso, y el segundo socio hizo un retiro de 5.400.000 pesos. Los vamos a asignar a la columna raya. Pero estos retiros, si bien sacaron ese dinero como tal, cuando lleguen al formulario 22 de los dueños, se le va a asignar también impuesto de primera categoría que pagó esta propia empresa o la empresa a la cual tiene participación y es ProPyme en general. Y le vamos a asignar el primer crédito disponible que es no sujeto a restitución con derecho de devolución. Entonces, ahí el retiro realizado lo vamos a multiplicar por la tasa de incremento asociada a ese crédito. ¿Y cuál es la tasa de incremento aquí? Está informada, ¿cierto? Acá arriba la calculamos, 0,111111, que también me lo preguntaron ayer, la fórmula es truncar, la tasa de impuesto que pagó un ProPyme general es un 10%, dividido en 100 menos 10%, o 10, ya, 100 de 100% menos 10 de 10%, sacamos ese cálculo y lo truncamos al sexto decimal. Y por lo tanto, aquí vamos a utilizar esa tasa de incremento. 6 millones por el 0,111111 me va a dar 666.666 pesos de crédito de impuesto de primera categoría asociado a ese retiro. Y el segundo socio también lo multiplicamos por la tasa del 0,111111 y me va a dar un crédito asociado a ese retiro de 599.999 pesos. Acá, también vamos a tener que hacer un ajuste en los saldos acumulados de crédito, de multiplicar los gastos rechazados del inciso segundo por esta misma tasa de incremento del 0,111111 que lo vamos a rebajar de este impuesto de primera categoría, que tenemos aquí como crédito. Entonces, ahora traspasamos esos montos a los recuadros. En el recuadro 20, código 1475, vamos a tener retiros, dividendos o remesa imputada a los registros de renta empresarial, que se retiraron en total 11.400.000 pesos, sumo estos dos retiros. Solo lo informo en una pura línea. Y me va a quedar un saldo de RAI para el ejercicio siguiente de 49 millones y fracción. Mientras que en el recuadro 21 voy a informar en el código 1540
créditos asignados a remesa o retiros o dividendos imputados en el ejercicio. Aquí también estoy sumando estos dos créditos de impuesto de primera categoría que le estoy asociando a los dueños. ¿Ya? Ay, aquí me perdí. Aquí. Entonces, ahí vamos a estar restando estos créditos que le estamos asignando a los dueños. Y finalmente, en el código 1558 tenemos el ajuste por crédito de impuesto de primera categoría o impuesto pagado en el exterior, asignado a gastos rechazados del artículo 21, que en este caso inciso segundo. Entonces, el gasto rechazado, que eran 14.000 pesos, por el 0,1111, me da esta rebaja aquí también en esta columna. Y finalmente saco el cálculo de cuánto crédito me queda a favor para el año siguiente. El otro crédito no lo alcanzamos a tocar porque una vez que se agota este crédito, sigo con los siguientes. Pero aquí me quedó este crédito con restitución disponible para siguientes años, no lo ocupé este año. Bien. Y lo último que vamos a ver el día de hoy es la declaración jurada 1948, que corresponde para los ProPymes general y el 14A semi-integrado. Entonces, aquí vamos a asumir que los retiros se hicieron en diciembre, por lo tanto, no se van a corregir monetariamente para la declaración jurada. Pero si estos retiros fueron realizados con una fecha donde sí aplica una corrección monetaria, de lo que yo informé dentro de los recuadros, aquí están sin corregir monetariamente, pero en la declaración jurada yo los tengo que informar reajustado por la corrección monetaria. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la tabla de PPM teníamos las correcciones monetarias. Si una persona hizo un retiro en enero, supongamos que eran estos 6 millones de retiro en enero, tendría que informarlo en la DJ actualizado con el 12,5% extra, ¿ya? De enero a diciembre. En este caso vamos a asumir que se hicieron en diciembre. Bueno, aquí tenemos la fecha del retiro, los RUT de los socios, cantidad de acciones al 31 de diciembre. Es decir, tengo que informar para las empresas SPA, Sociedad Anónima y Sociedad en Comandita por Acciones, cuáles son las cantidades de acciones para cada uno de los dueños al 31 de diciembre. Y después viene primero informar los retiros. En este caso son retiros afecto a impuesto global complementario de impuesto adicional y que le estamos asignando un crédito que es de impuesto de primera categoría generado a contar del 1 de enero del 2017. Entonces los retiros para un dueño eran 6 millones, para el otro 5.400.000 pesos. Y además vamos a asignar los créditos por impuestos de primera categoría asociados en este caso a los retiros. Son créditos acumulados a contar del 1 de enero del 2017, asociados a renta afecta, en este caso no sujeto a restitución generada a contar del 1 de enero del 2020, con derecho a devolución. Informo aquí el crédito, ¿cierto? Que era el retiro por la tasa de incremento. Y finalmente, en la última columna voy a informar el número de certificado, que recordemos, la DJ yo se la envío al Servicio de Impuesto Interno y el certificado se lo envío al dueño. Y el certificado lo que busca es informarle al dueño lo que yo estoy informando a la declaración jurada del Servicio de Impuesto Interno para que sepa qué es lo que le va a aparecer en abril en su formulario 22. ¿Ya?